La mañana llegó al valle de Verde River como siempre lo hacía, lenta, dorada, indiferente al dolor de los hombres. Elías Cortez caminaba entre los mezquites con el rifle sobre el hombro. Sus botas crujían sobre la tierra seca. Había salido antes del amanecer a cazar conejos, pero llevaba más de una hora sin ver nada más que lagartijas y el cielo vacío. El calor ya empezaba a subir, pegajoso y denso como una promesa rota. Se detuvo junto a un álamo viejo para beber de su cantimplora. El agua sabía a metal. Todo en Arizona sabía a metal o a polvo. Llevaba 7 años viviendo aquí, y aún no se acostumbraba. Entonces oyó el disparo. Un sonido seco, agudo, que rompió el silencio como un cristal. Después otro, y gritos, voces de hombres, risas ásperas. Elías se quedó quieto, cada músculo de su cuerpo se tensó. Conocía esos sonidos, los había escuchado demasiadas veces. En San Carlos, en las colinas quemadas, en lugares donde los hombres dejaban de ser hombres y se convertían en algo peor. No quería ir, cada instinto en su cuerpo le decía que se diera la vuelta. Que regresara a su cabaña, que cerrara la puerta y fingiera que no había escuchado nada. Pero sus pies ya se movían. Corrió hacia el sonido, saltando sobre rocas, esquivando ramas. El rifle golpeaba contra su espalda. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó al claro, lo que vio lo hizo detenerse en seco. 2 hombres, sucios, borrachos incluso a esta hora de la mañana. Uno sostenía una botella medio vacía, el otro un rifle apuntando hacia una mujer. La mujer estaba de espaldas contra una pared de roca. Su ropa era de tela gastada, un vestido que alguna vez había sido azul pero ahora era del color del polvo. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros. A su lado, 2 niños, una niña de quizás 7 años y un niño más pequeño, ambos con los ojos tan abiertos que parecían a punto de estallar. La mujer no lloraba, no suplicaba, solo miraba a los hombres con una quietud que Elías reconoció de inmediato. La quietud de quien ya ha perdido demasiado como para temer perder lo poco que queda. Te dije que nos devolvieras el caballo. India, gritaba el hombre del rifle. Ese caballo vale $50. No robé ningún caballo, dijo la mujer. Su voz era baja pero firme. Hablaba en inglés con un acento que Elías no podía ubicar del todo. Encontré un caballo muerto cerca del río. Tomé la montura, nada más. Mentirosa, el hombre escupió al suelo. Ese era mi caballo, y vas a pagar por él. El otro hombre se rió. O tal vez podamos encontrar otra forma de pago. Charlie? Elías sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral. Dio un paso adelante, haciendo crujir una rama bajo su bota. Los 2 hombres se volvieron. Sus ojos eran rojos, vidriosos. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Charlie, bajando el rifle solo un poco. Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia adelante lentamente, con las manos visibles, pero con el rifle aún colgado en su hombro. Cuando habló, su voz salió más tranquila de lo que se sentía por dentro. Soy el dueño de esta tierra, y ustedes están en ella. Charlie se rió. ¿Tú, un mexicano? No tienes tierra aquí, amigo. Español, corrigió Elías, aunque sabía que no importaba. Para hombres como estos, todos los que no fueran blancos eran lo mismo. Y sí, tengo los papeles que lo prueban. Esta tierra llega hasta el río. Están pisando mi propiedad. El otro hombre dio un paso adelante, tambaleándose un poco. Bueno, pues entonces tal vez deberías cuidar mejor a los ladrones que se esconden en ella. Ella dice que no robó nada, dijo Elías, y yo le creo. ¿Le crees? Charlie se rió más fuerte. ¿A una india? ¿Desde cuándo la palabra de una india vale algo? Elías sintió que sus dedos se cerraban alrededor de la correa de su rifle. Respiró hondo. Desde ahora, váyanse. Los 2 hombres se miraron. Hubo un momento largo, tenso, donde el aire pareció solidificarse. El niño pequeño empezó a llorar en voz baja. La mujer lo apretó contra su costado. Escucha, amigo, dijo Charlie, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No queremos problemas contigo, solo queremos lo que es nuestro. El caballo está muerto, dijo Elías. Ustedes mismos lo dijeron. ¿De qué les sirve? No es el punto, es el principio. El principio, repitió Elías lentamente. Bajó el rifle de su hombro y lo sostuvo con ambas manos. No apuntó,
Todavía no. Déjenme decirles algo sobre principios. Yo maté a muchos hombres por principios. En nombre de Dios, de la patria, de la justicia, y todos esos hombres están muertos. Y esos principios no significan nada ahora. Se acercó un paso más. Su voz se volvió más dura. Así que aquí está mi principio. Esta mujer y estos niños están bajo mi protección ahora. Si quieren llegar a ellos, tendrán que pasar sobre mi cadáver primero. Y les advierto, caballeros, que no caigo fácil. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Charlie apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del rifle. Pero finalmente, dio un paso atrás. Esto no se queda así. Cortez, dijo, la gente va a oír de esto. Un español protegiendo a una india. Ya veremos cuánto duran tus principios entonces. Estoy esperando, dijo Elías. Los dos hombres se alejaron, murmurando amenazas entre dientes. Elías los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Solo entonces bajó el rifle. Sus manos temblaban ligeramente. Siempre lo hacían después. Se volvió hacia la mujer. Ella seguía de pie contra la roca, con los niños apretados contra ella. Sus ojos lo miraban con una mezcla de desconfianza y algo más. ¿Gratitud? ¿Miedo? ¿Está bien?, preguntó Elías. Ella asintió lentamente. ¿Por qué hiciste eso? Elías dudó. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. ¿Por qué había intervenido? ¿Por qué no se había dado la vuelta como le decían todos sus instintos? Porque alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente. La mujer lo estudió durante un largo momento. Luego, con cuidado, dio un paso adelante. Los niños se movieron con ella como sombras. Me llamo Aileen, dijo. Estos son mis hijos, Elara y Kael. Elías Cortez. Gracias, Elías Cortez. Su voz era suave ahora. Casi un susurro. Nos salvaste la vida. No fue nada. Fue todo. Elías no supo qué decir a eso. Se quedaron allí, en el claro, con el sol subiendo más alto y el calor envolviéndolos como una manta pesada. Finalmente, Elías se aclaró la garganta. ¿Tienen algún lugar a donde ir? Aileen bajó la mirada. No. ¿Familia? No más. Elías asintió lentamente. Sabía que debía alejarse ahora. Darles algo de comida, quizás unas monedas, y dejarlos ir. Eso era lo sensato, lo seguro. Pero cuando abrió la boca, otras palabras salieron. Tengo una cabaña, a 1 hora de aquí. Hay espacio, y trabajo si quieren quedarse un tiempo. Aileen alzó la vista bruscamente. ¿Por qué harías eso? Porque, Elías se detuvo. Porque una vez no salvé a nadie. Porque vi a una mujer y a sus hijos morir en el fuego y no hice nada. Porque cada noche sueño con sus gritos. Porque necesito ayuda con la tierra. Y ustedes necesitan un lugar. Es un intercambio justo. Aileen lo miró durante tanto tiempo que Elías pensó que diría que no. Pero finalmente, asintió. Está bien, pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo, repitió Elías. Ninguno de los dos sabía entonces que, un tiempo, se convertiría en algo mucho más largo. Algo que cambiaría todo. La cabaña de Elías no era gran cosa. Una habitación principal con una estufa de hierro, una mesa, 2 sillas, un cuarto pequeño en la parte trasera donde dormía. Las paredes eran de madera vieja que crujía con el viento. El techo tenía goteras en 3 lugares. Pero era sólida, y era suya. Aileen se quedó de pie en la entrada, mirando alrededor con ojos cautelosos. Los niños se escondieron detrás de ella. No es mucho, admitió Elías, pero las paredes son gruesas. Mantienen el calor en invierno. Es más de lo que hemos tenido en meses, dijo Aileen en voz baja. Elías señaló una esquina donde había algunas mantas dobladas. Pueden dormir allí, hay agua en el pozo afuera, comida en la despensa, tomen lo que necesiten. ¿Y el trabajo? Hay un huerto detrás. Está medio muerto. Las cercas necesitan reparación. La ropa necesita remendarse. Se encogió de hombros. No falta qué hacer. Aileen asintió. Se arrodilló y habló en voz baja con sus hijos en un idioma que Elías no entendía. Apache, supuso. Los niños asintieron, aunque la niña, Elara, lo miraba con ojos entrecerrados llenos de desconfianza. Esa noche, Elías preparó una comida simple. Pan, frijoles, un poco de carne seca. Comieron en silencio. Los niños devoraron su comida como si no hubieran comido en días.
Probablemente no lo habían hecho. Después de cenar, Aileen llevó a los niños afuera para lavarlos con agua del pozo. Elías se quedó dentro, limpiando los platos y tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de hacer. Había traído extraños a su casa, gente que podría traer problemas, gente que... Sus pensamientos se detuvieron cuando vio algo en la muñeca de Aileen mientras regresaba. Una línea de piel levantada, pálida contra su piel oscura. Una cicatriz, del tipo que deja una cuerda o una cadena cuando se aprieta demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Elías apartó la mirada rápidamente, pero Aileen había notado su mirada. Sus dedos se movieron automáticamente para cubrir la cicatriz. ¿Eras esclava?, preguntó Elías antes de poder detenerse. Prisionera, corrigió Aileen. Su voz era plana. Después de que tomaran nuestra tierra, nos llevaron a un campamento. Nos dijeron que era por nuestra seguridad, que nos protegerían. ¿Y lo hicieron? Aileen soltó una risa amarga. La mitad de nosotros murió del hambre, la otra mitad de enfermedad. Los que sobrevivimos, aprendimos que la protección del hombre blanco tiene un precio. Elías cerró los ojos. Conocía esa historia, la había visto desde el otro lado. Había sido uno de los soldados que escoltaban a los Apache a esos campamentos. Había creído entonces que estaba haciendo lo correcto. Orden, civilización, progreso. Ahora sabía que solo había sido otra palabra para genocidio. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Tú no hiciste nada. Pero sí lo hice, pensó Elías, pero no lo dijo en voz alta. Esa noche, Elías se acostó en su cuarto pero no pudo dormir. Podía oír los sonidos suaves de Aileen cantando en voz baja para sus hijos. Una canción en apache. La melodía era extraña pero hermosa, como el viento entre las rocas. Se encontró escuchando, con los ojos cerrados, dejando que el sonido lo llenara, y por primera vez en 7 años. Se durmió sin soñar con fuego. Los días siguientes cayeron en un ritmo. Aileen se levantaba antes del amanecer, trabajando en el huerto con una determinación que Elías no había visto en nadie. Arrancaba las malas hierbas, aflojaba la tierra dura, plantaba semillas que había guardado en su pequeña bolsa. El ara ayudaba, aunque sus movimientos eran cautelosos. Siempre mantenía un ojo en Elías, como si esperara que él se volviera peligroso en cualquier momento. Elías lo entendía. Confianza era algo que se ganaba, especialmente para quienes habían aprendido a no confiar en nadie. Kael, el niño pequeño, era diferente. Observaba todo con ojos grandes y curiosos. Seguía a Elías cuando éste iba a alimentar a los pollos o a reparar la cerca. No hablaba. Aileen había explicado en voz baja que Kael había dejado de hablar hacía 2 años. ¿Por qué?, había preguntado Elías. Vio algo que ningún niño debería ver. Había respondido Aileen, y no dijo más. Elías no preguntó. Todos tenían fantasmas aquí. Una tarde, estaba reparando un poste de la cerca cuando Kael se acercó con algo en las manos. Un lagarto pequeño, verde brillante, que se retorcía entre sus dedos. El niño se lo mostró a Elías con algo que casi parecía una sonrisa. Es bonito, dijo Elías. ¿Cómo lo atrapaste? Kael no respondió. Por supuesto, pero sus ojos brillaban. ¿Sabes qué? Elías se agachó a su altura. Cuando yo era niño en España, solíamos atrapar lagartijas también, pero allá las llamamos lagartos. ¿Quieres aprender a decirlo? Kael lo miró con incertidumbre. Lagarto, repitió Elías lentamente. Lagarto. El niño movió los labios, pero no salió ningún sonido. Sus cejas se fruncieron con frustración. Está bien, dijo Elías rápidamente. No tienes que hablar si no quieres. Pero si algún día quieres, yo estaré aquí para escuchar. Kael asintió lentamente. Luego, con cuidado, soltó el lagarto y lo vio correr hacia las rocas. Esa noche, mientras cenaban, Elías notó que Kael lo miraba diferente, un poco menos temeroso, un poco más curioso. Era un comienzo. Pasaron 2 semanas, luego 3. La vida en la cabaña se volvió casi normal. Aileen cocinaba, limpiaba, remendaba ropa. Elías trabajaba la tierra, cazaba, traía agua. Los niños jugaban en el patio, cada día un poco menos silenciosos. Pero había momentos donde la paz se quebraba. Una noche, Elías se despertó con un grito. Se levantó de un salto, buscando su rifle, con el corazón martilleando. Corrió a la habitación principal.
Aileen estaba sentada en el suelo, respirando con dificultad, con las manos sobre su rostro. El ara la abrazaba, susurrando algo en apache. Kael estaba acurrucado en su manta, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó?, preguntó Elías. Pesadilla, dijo Aileen sin levantar la vista. Solo una pesadilla. Pero Elías podía ver que era más que eso. Reconocía esa respiración errática, ese temblor en las manos. Él mismo lo había sentido cientos de veces. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo a cierta distancia. ¿Quieres hablar de ello? No. Está bien. Se quedaron en silencio durante un rato. Luego Elías dijo, yo también tengo pesadillas. Casi todas las noches. Veo cosas que pasaron hace años pero se sienten como si fueran ayer. Aileen finalmente alzó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué ves? Fuego, sangre, rostros de personas que no pude salvar. Hizo una pausa. Y a veces veo al hombre en que me convertí. Y ese es el peor sueño de todos. Aileen lo miró durante un largo momento. Luego, con voz quebrada, dijo, yo veo a mi esposo, colgando de una cuerda. Su rostro. Se quebró. Los sollozos salieron en oleadas, violentos y desgarradores. Elías no sabía qué hacer. No era bueno con esto. Pero se acercó más y, con cuidado, puso una mano en su hombro. Aileen no lo apartó, se inclinó hacia él, y Elías dejó que llorara contra su camisa. Lo siento, susurró ella después de un rato. No debería. Puedes, dijo Elías, aquí puedes. Se quedaron así hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa. Fue 3 días después cuando llegó la carta. Elías había ido al pueblo, algo que hacía solo una vez al mes para recoger suministros. Cuando regresó, traía una carta en su bolsillo que pesaba más de lo que debería. La leyó esa noche, después de que todos se durmieran. La letra era familiar, firme, militar. Asterisco Elías, asterisco. Asterisco espero que esta carta te encuentre bien. Han pasado 2 años desde que hablamos por última vez. Sé que querías dejar todo atrás, pero me temo que el pasado no nos deja ir tan fácilmente. Asterisco. Asterisco el sargento Harlan ha salido de la prisión militar. Su condena fue reducida. Hay rumores de que está preguntando por ti. Dicen que quiere arreglar cuentas pendientes. Asterisco. Asterisco ten cuidado, amigo. Ese hombre no olvida. Asterisco. Asterisco Capitán Mendoza asterisco. Elías leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Harlan. El nombre solo era suficiente para traer de vuelta recuerdos que Elías había intentado enterrar. San Carlos. El juicio. Elías testificando contra su superior. Describiendo lo que había visto. Lo que le habían ordenado hacer. Había pensado que estaba haciendo lo correcto. Que la justicia importaba. Pero Harlan solo había recibido una degradación y 2 años de prisión. Y ahora estaba libre. Y sabía dónde vivía Elías. ¿Malas noticias? Elías se sobresaltó. Aileen estaba de pie en la entrada de la habitación, envuelta en una manta. Su cabello suelto caía sobre sus hombros. Solo una carta de un viejo amigo. Mintió Elías. Aileen lo miró durante un momento largo. Eres un mal mentiroso. Lo sé. Ella se acercó y se sentó junto a él en el porche. El aire nocturno era fresco y llevaba el olor a salvia. ¿Alguien viene por ti?, preguntó ella en voz baja. Elías no respondió de inmediato. Luego suspiró. Tal vez. No lo sé. ¿Por qué? Porque dije la verdad cuando debería haberme quedado callado. Aileen asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. La verdad es peligrosa. Sí. ¿Vale la pena? Elías pensó en eso, en los rostros de los muertos, en el silencio de los que no pudieron hablar. Tenía que serlo. Aileen extendió la mano y tocó su brazo. Fue un gesto pequeño, breve, pero Elías lo sintió como una descarga eléctrica. Si viene, dijo ella, no estarás solo. Elías la miró, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Aileen, si hay problemas, tú y los niños tienen que irse. No puedo. No, dijo ella con firmeza. Ya he huido suficiente, no más. Pero tú nos salvaste, dijo Aileen. Ahora es nuestro turno. Elías no supo qué decir, así que no dijo nada. Solo se quedaron allí, sentados uno al lado del otro, viendo cómo las estrellas aparecían una por una en el cielo negro.
Y en ese momento, Elías se dio cuenta de algo. Ya no estaba solo. Por primera vez en 7 años. Tenía algo más que fantasmas para mantenerlo despierto por la noche. Tenía una razón para quedarse. Los días se convirtieron en semanas. El verano dio paso al otoño. El calor feroz se suavizó en algo más tolerable. Las plantas en el huerto de Aileen comenzaron a crecer. Pequeños brotes verdes que se aferraban a la vida con terquedad. Elías enseñó a Kael palabras en español. Solo unas pocas al día. Sol, luna, caballo. El niño no hablaba, pero sus labios se movían cuando Elías pronunciaba las palabras. Estaba tratando. Eso era lo que importaba. El ara se volvió menos desconfiada. Un día, mientras Elías reparaba el techo, ella le pasó los clavos sin que él tuviera que pedirlo. Cuando él le dio las gracias, ella casi sonrió. Y Aileen se estaba convirtiendo en algo que Elías no tenía palabras para describir. Era la primera persona que veía cada mañana. La última voz que escuchaba cada noche. Su risa, rara pero genuina, se sentía como el primer día de primavera después de un invierno largo. Elías se encontró observándola cuando pensaba que ella no estaba mirando. La forma en que sus manos se movían cuando cocinaba. La forma en que cantaba en voz baja cuando pensaba que nadie la escuchaba. La forma en que su rostro se suavizaba cuando miraba a sus hijos. Era peligroso, lo sabía, no podía permitirse sentir esto. Porque si sentía algo, significaba que tenía algo que perder. Y Elías había perdido suficiente en su vida. Pero el corazón no escuchaba razones. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto, Aileen se detuvo y se limpió el sudor de la frente. ¿Sabes qué extraño?, dijo ella de repente. ¿Qué? Las montañas. Crecí en las montañas. Mi pueblo estaba en las colinas donde el aire era fresco y los árboles tan altos que tocaban las nubes. Su voz se volvió distante. Aquí todo es plano, seco, pero aún así. ¿Aún así qué? Ella lo miró. Me siento más en casa aquí que en cualquier lugar donde he estado en años. Elías sintió algo apretarse en su pecho. ¿Por qué? Aileen dudó. Luego, en voz baja, dijo, porque aquí puedo respirar. Elías entendió exactamente lo que quería decir, porque él sentía lo mismo. Esa noche, mientras Aileen preparaba la cena, Elías se encontró cantando una vieja canción española que su madre solía cantar. No se había dado cuenta de que lo estaba haciendo hasta que vio a Aileen mirarlo con una sonrisa pequeña. ¿Qué?, preguntó él, sintiéndose repentinamente consciente de sí mismo. Nada, dijo ella, es solo que, es la primera vez que te escucho cantar. No canto bien. No, acordó ella, con los ojos bailando, pero me gusta de todas formas. Elías sintió calor en sus mejillas. Tu voz es mejor. Lo sé, dijo Aileen con una sonrisa traviesa. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías se rió, una risa real, profunda, que salió desde algún lugar que había estado cerrado durante años. Los niños los miraron con sorpresa. Luego Kael comenzó a reírse también, aunque no sabía por qué. Y luego el ara, y pronto todos estaban riendo, en esa pequeña cabaña en medio de la nada, riendo como si el mundo afuera no existiera. Como si fueran una familia. Pero el mundo afuera sí existía, y no los olvidaría por mucho tiempo. Una semana después, Elías fue al pueblo nuevamente. Esta vez llevó a Kael con él. El niño necesitaba zapatos nuevos. Y Elías pensó que sería bueno que el niño viera más del mundo. Fueron a la tienda general. El dueño, un hombre llamado Peterson, los miró con desconfianza cuando entraron. Cortez, dijo con un asentimiento frío. Sus ojos se posaron en Kael. ¿Y quién es este? Un amigo, dijo Elías. Necesita zapatos. Peterson frunció el ceño. ¿Es indio? Es un niño. No vendo a indios. Elías sintió que su mandíbula se tensaba. El dinero es el mismo, sin importar quién lo gaste. Mis reglas son mis reglas. Peterson cruzó los brazos. Si no te gusta, puedes ir a otra parte. Elías miró alrededor de la tienda. Había 3 hombres más allí, todos mirándolos ahora. Podía sentir la hostilidad en el aire, espesa como humo. Vamos, Kael, dijo Elías en voz baja, poniendo una mano en el hombro del niño. Cuando salieron, Kael lo miró con ojos que preguntaban por qué, aunque no dijera la palabra en voz alta. Algunas personas, dijo Elías,
Tienen miedo de lo que no entienden. Y el miedo los hace crueles. Kael bajó la mirada a sus pies descalzos. Elías sintió rabia arder en su pecho. No contra el niño, contra el mundo que le había robado su voz, su inocencia, su derecho a ser simplemente un niño. Te haré zapatos yo mismo, dijo Elías. Serán mejores que cualquier cosa que Peterson venda de todas formas. Eso pareció reconfortar a Kael un poco. Caminaron de regreso a la cabaña en silencio. Pero Elías notó algo. Había hombres observándolos desde las sombras. Hombres con ojos duros y sonrisas más duras todavía. La palabra se estaba extendiendo. El español que vivía con una mujer india, que protegía a su familia. Los problemas venían. Elías lo sabía en sus huesos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elías se sentó afuera con su rifle en el regazo. No esperaba problemas esta noche, pero ya no podía permitirse ser descuidado. Aileen salió y se sentó junto a él sin decir nada durante un rato. ¿Hubo problemas en el pueblo?, preguntó finalmente. Nada que no pueda manejar. Elías, su voz era suave pero firme. No me trates como si fuera frágil. He visto cosas peores que un hombre grosero en una tienda. Elías suspiró. Lo sé, es solo que no quiero que esto sea más difícil de lo que ya es. Ya es difícil, dijo Aileen, pero también vale la pena. Elías la miró, a la luz de la luna. Su rostro era casi etéreo, hermoso de una manera que hacía que le doliera el pecho. ¿Por qué te quedas?, preguntó él de repente. Podrías irte, encontrar un lugar más seguro. Un lugar donde no tengas que preocuparte por hombres como Peterson. Aileen no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte oscuro, donde las estrellas se encontraban con la tierra. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ella. No, admitió Elías. Dios, no. Entonces no preguntes por qué me quedo. Se volvió hacia él. Tú sabes por qué. Su mirada se encontró, y en ese momento, algo cambió, algo que había estado construyéndose durante semanas. Durante cada conversación compartida y cada silencio cómodo. Elías extendió la mano, casi sin pensar, y tocó su mejilla. Aileen no se apartó, se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Aileen, susurró él. No digas nada, susurró ella de vuelta. Todavía no. Así que no lo hizo. Solo se quedaron allí, bajo las estrellas, con el peso de todo lo no dicho entre ellos. Y por ahora, eso era suficiente. El otoño se instaló sobre el valle como una manta vieja pero cómoda. Los días se acortaban, las noches traían un frío que hacía que el fuego en la estufa se sintiera necesario en lugar de sofocante. Elías había comenzado a enseñarle español a Kael cada mañana después del desayuno. Se sentaban en el porche con una pizarra pequeña que Elías había comprado en uno de sus viajes al pueblo. Escribía palabras simples. Kael las copiaba con dedos torpes pero decididos. Una mañana, mientras practicaban, algo extraordinario sucedió. Elías había escrito la palabra sol y señalaba al cielo. Sol, dijo, como la luz que nos calienta. Kael miró la palabra, sus labios se movieron, y luego, con una voz tan pequeña que Elías casi pensó que lo había imaginado, susurró, sol. Elías se congeló. ¿Qué dijiste? Kael lo miró con ojos grandes y asustados, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Sus labios temblaron. Sol, repitió, más fuerte esta vez. Elías sintió que algo se quebraba en su pecho. Rió, una risa incrédula y alegre. Sí, eso es, lo dijiste. El ruido trajo a Aileen corriendo desde el huerto. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Habló. Elías levantó a Kael en sus brazos. Girándolo, Kael habló. Aileen se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Sol, dijo Kael nuevamente, mirando a su madre. Sol, mamá. Aileen corrió hacia él y lo abrazó, llorando abiertamente. El ara salió de la cabaña, confundida. Pero cuando vio a su hermano hablando, comenzó a saltar de emoción. Elías se quedó a un lado, viéndolos, una familia reunida por la alegría de algo tan simple y tan milagroso como una palabra. Y se dio cuenta de que él era parte de esto, de este momento, de esta familia. No sabía cuándo había sucedido exactamente, pero en algún lugar entre enseñar palabras y reparar cercas y compartir comidas silenciosas.
Se había convertido en algo más que un hombre solitario en una cabaña. Se había convertido en alguien que importaba. Pero la alegría nunca duraba mucho en este valle. 2 días después, Elías estaba en el granero cuando escuchó el sonido de cascos. Muchos cascos. Dejó su trabajo y salió, con la mano moviéndose instintivamente hacia el revólver en su cinturón. 4 jinetes se acercaban por el camino polvoriento. Elías los reconoció inmediatamente. Eran del pueblo, granjeros, hombres con los que había intercambiado saludos cautelosos en el pasado. Pero ahora sus rostros estaban duros. El líder era un hombre llamado Carson, grande, de barba gris, con ojos que alguna vez habían sido amables pero ahora estaban fríos. Cortez, dijo Carson, deteniéndose a pocos metros, necesitamos hablar. Entonces habla, dijo Elías, manteniéndose firme. Carson miró hacia la cabaña, donde Aileen había salido y ahora se paraba en el porche con los niños detrás de ella. Hemos estado oyendo cosas, sobre ti y ella. ¿Qué cosas? Que la tienes viviendo aquí, que la tratas como si fuera tu mujer. Elías sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Y qué si lo hago? Uno de los otros hombres escupió al suelo. No está bien, Cortez, mezclar razas, va contra la naturaleza. ¿La naturaleza? Elías se rió sin humor. ¿Qué sabes tú de la naturaleza? La naturaleza es cruel, la naturaleza mata sin razón. Los hombres son los que deciden qué es correcto y qué no. Estás cometiendo un error, dijo Carson. Su voz tenía un tono de advertencia. La gente está hablando, y cuando la gente habla, las cosas pueden ponerse feas. Deja que hablen, dijo Elías. Mis tierras, mis reglas. Tus tierras están rodeadas por las nuestras, señaló otro hombre, y no queremos tu tipo de problemas extendiéndose. ¿Mi tipo de problemas? Elías dio un paso adelante. ¿Cuál es mi tipo de problemas? ¿Darle refugio a una mujer y sus hijos? ¿Tratarlos con decencia? Si eso es un problema, entonces estoy orgulloso de causarlo. Carson negó con la cabeza lentamente. No quería que llegara a esto. Pero estás forzando nuestra mano, Cortez, o la envías lejos, o nosotros lo haremos por ti. Elías sintió que la rabia rugía en sus venas. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura de su revólver. Intenta tocarla y te prometo que será lo último que hagas. Los 4 hombres se tensaron. Las manos se movieron hacia sus propias armas. Fue Aileen quien rompió la tensión. Es suficiente, dijo, bajando del porche. Su voz era tranquila pero firme. Caminó hasta pararse al lado de Elías. No quiero causar problemas. Si mi presencia aquí está causando dolor, entonces me iré. Aileen, no, empezó Elías. Ella lo miró, y en sus ojos había una tristeza que lo partió por la mitad. No vale la pena pelear por esto. Elías, ya has hecho suficiente. No has hecho nada malo, dijo Carson, su voz suavizándose ligeramente. Solo necesitas irte a otro lugar, lejos de aquí. ¿A dónde? Preguntó Aileen. ¿A otro pueblo que me odie? ¿A otro lugar donde mis hijos sean tratados como animales? ¿Dónde está ese lugar donde seríamos bienvenidos? Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. No existía tal lugar. Carson suspiró. Lo siento, realmente lo siento, pero así son las cosas. Los hombres dieron la vuelta a sus caballos y se fueron, dejando una nube de polvo detrás. Elías se volvió hacia Aileen. No vas a ninguna parte. Elías. No, su voz era dura, más dura de lo que pretendía. He perdido demasiadas cosas en mi vida. He dejado que demasiadas personas me las arrebaten. No esta vez, no tú. Aileen lo miró durante un largo momento. Luego, en voz baja, dijo, ¿por qué es tan importante para ti? Porque te amo, pensó Elías. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado todo. Porque es lo correcto, dijo en cambio. Aileen asintió lentamente, aunque en sus ojos había algo que sugería que sabía que no era toda la verdad. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se sentó afuera con su rifle, observando las sombras. Cada ruido lo ponía en alerta. Cada movimiento del viento lo hacía tensar. Había mentido. No podía proteger a Aileen solo porque era lo correcto. Lo hacía porque la idea de perderla se sentía como morir. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Cuándo había pasado de ser una extraña a ser lo más importante en su vida?
No podía señalar un momento exacto. Había sido gradual, como el amanecer. Un momento estaba oscuro, y luego, sin que te dieras cuenta, la luz estaba por todas partes. Escuchó la puerta abrirse detrás de él. Aileen salió, envuelta en una manta. No puedes hacer guardia todas las noches, dijo ella, sentándose a su lado. Puedo intentarlo. Te vas a enfermar. Vale la pena. Aileen lo miró. Elías, necesito decirte algo. Su tono hizo que Elías se pusiera tenso. ¿Qué? Ella dudó, luego respiró profundamente. No te he dicho toda la verdad. Sobre mi pasado. No tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Su voz temblaba ligeramente. Porque si esto va, se detuvo. Reuniendo coraje, no quiero secretos entre nosotros. Elías esperó, con el corazón latiendo más fuerte. Mi esposo, comenzó Aileen lentamente, no murió de enfermedad como dije. Lo ahorcaron, por asesinato. Elías asintió. Lo sé, vi la orden de búsqueda en el pueblo. Decía que había matado a un comerciante. Aileen cerró los ojos. Él no lo hizo, yo lo hice. El mundo pareció detenerse. Elías la miró. ¿Qué? El comerciante. Su voz era apenas un susurro ahora. Vino a nuestro campamento, borracho. Vio a Elara. Ella solo tenía 5 años. Él intentó. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Tomé un cuchillo, continuó Aileen, y se lo clavé en el estómago. No pensé, solo reaccioné. Elías sintió que algo frío se deslizaba por su columna. ¿Y tu esposo? Cuando llegaron los soldados, él dijo que había sido él. Me dijo que huyera con los niños. Que él se encargaría de todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Lo ahorcaron al día siguiente. Ni siquiera hubo juicio, solo una cuerda y una turba enojada. Elías no sabía qué decir. Parte de él estaba conmocionado. Pero otra parte, la parte que había visto demasiada oscuridad en su vida, entendía perfectamente. Desde entonces, susurró Aileen, he estado huyendo, cambiando mi nombre, moviéndome de lugar en lugar, siempre con miedo de que alguien me reconozca, de que descubran la verdad. Aileen. Así que lo entenderé, dijo ella rápidamente, si quieres que me vaya ahora. Si no puedes quedarte con alguien como yo. Elías la miró, vio el miedo en sus ojos. El miedo al rechazo, al juicio, a estar sola otra vez. Y supo exactamente qué decir. Todos tenemos sangre en nuestras manos. Dijo en voz baja, yo he matado a más hombres de los que puedo contar. Algunos merecían morir, otros solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y vivo con eso todos los días. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tú protegiste a tu hija. Hiciste lo que cualquier madre haría. Lo que cualquier persona decente haría. No hay vergüenza en eso. No hay pecado en eso. Pero la ley, dijo Elías con amargura, está hecha por hombres que nunca han tenido que elegir entre la justicia y su familia. Por hombres que nunca han tenido que ver a sus hijos en peligro. La ley no entiende lo que es real. Aileen lo miró con ojos brillantes. Entonces, ¿no me odias? ¿Odiarte? Elías soltó una risa ronca. Aileen, es imposible odiarte. Es lo contrario de odiarte. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Aileen parpadeó, procesando. ¿Qué quieres decir? Elías sabía que este era el momento. Podía retroceder, podía reírse y cambiar de tema. Podía protegerse. Pero estaba cansado de protegerse. Quiero decir, dijo lentamente, que me importas, más de lo que he dejado que nadie me importe en mucho tiempo. Tú y tus hijos, os habéis convertido en lo único que me hace querer levantarme por la mañana. Aileen inhaló bruscamente. Elías. No tienes que decir nada, dijo él rápidamente, solo necesitaba que supieras, que no estás sola, que no tienes que seguir huyendo, porque aquí, conmigo, estás a salvo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, Aileen extendió la mano y la puso sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron. Yo también, susurró ella, me importas también. Y en la oscuridad de esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, dos almas rotas encontraron un poco de paz en la mano del otro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración.
esperando a ver qué sucedería después. Elías y Aileen no hablaron más sobre lo que se habían dicho esa noche. Pero algo había cambiado. Había una conciencia ahora, una corriente eléctrica que pasaba entre ellos cada vez que sus miradas se encontraban. Elías se encontró buscando excusas para estar cerca de ella, para cepillar su mano cuando le pasaba algo, para quedarse más tiempo de lo necesario cuando hablaban. Y Aileen hacía lo mismo. Una tarde, mientras Elías estaba reparando una parte del techo, se resbaló y casi cayó. Aileen gritó y corrió hacia él, agarrándolo antes de que perdiera completamente el equilibrio. Se quedaron así, congelados, con ella agarrando su brazo y él mirándola con sorpresa. «Ten más cuidado», jadeó con acento agudo ella. «Lo haré», prometió él. Sus caras estaban a solo pulgadas de distancia. Elías podía ver cada detalle de su rostro, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que sus labios temblaban ligeramente, el rubor que subía por sus mejillas. Quería besarla. Dios, cómo quería besarla. Pero no lo hizo, porque sabía que cuando finalmente sucediera, cuando finalmente cruzaran esa línea, no habría vuelta atrás. Y aún no estaban listos para eso. Fue una semana después cuando llegó la segunda carta. Esta vez, Elías la encontró esperando en el pueblo cuando fue a comprar suministros. El cartero, un hombre viejo llamado Williams, se la entregó con una expresión seria. «De Fort Lowell», dijo Williams. «Se ve oficial». Elías la guardó en su bolsillo y no la abrió hasta que estuvo de camino a casa. Lejos de ojos curiosos. La letra era la misma que antes. Capitán Mendoza. Asterisco Elías. Asterisco. Asterisco las noticias no son buenas. Harlan ha sido visto en Tucson. Está preguntando por ti. Ha reunido a algunos hombres. No sé qué está planeando, pero sea lo que sea, no será pacífico. Asterisco. Asterisco hay más. He oído rumores de una orden de búsqueda. Una mujer apache, buscada por asesinato en 1884. La recompensa es de $200. Asterisco. Asterisco no sé si esta información es relevante para ti, pero si lo es, ten cuidado. Asterisco. Asterisco tu amigo. Asterisco. Asterisco Mendoza asterisco. Elías leyó la carta 3 veces. Su mente corría. Harlan venía, y sabía sobre Aileen. ¿Cómo? ¿Quién se lo había dicho? Entonces lo supo. Carson y sus hombres habían ido al pueblo, habían hablado, y de alguna manera, la información había llegado a Harlan. Elías maldijo en voz baja. Dobló la carta y la guardó. Cuando llegó a casa, Aileen supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Elías dudó, luego le contó todo, sobre Harlan, sobre la orden de búsqueda, sobre el peligro que se acercaba. Aileen escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella asintió lentamente. Entonces tengo que irme. No. Elías, si me quedo, te pondré en peligro a ti también. Ya estoy en peligro, dijo él. Harlan viene por mí de todos modos. Al menos si te quedas. Podemos enfrentarlo juntos. Pero los niños. Los protegeremos, todos juntos. Aileen lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tanto? Porque te amo, pensó Elías otra vez. Esta vez las palabras casi salieron. Casi. Porque es lo correcto, dijo en cambio. Otra mentira, una mentira amable. Aileen asintió, aunque su expresión decía que sabía que había más. Esa noche, Elías no durmió nada. Se quedó despierto, planeando, pensando, preparándose. Necesitaba estar listo. Cuando Harlan viniera, no podía haber sorpresas. Revisó sus armas, limpió su rifle, afiló su cuchillo, contó sus balas. Y cuando el sol finalmente salió, pintando el cielo de naranja y rosa, Elías tomó una decisión. Iba a ir al pueblo, a hablar con Mendoza, a ver si su viejo amigo podía ayudar. Le dijo a Aileen que estaría fuera por 2 días. Ella protestó, preocupada, pero él la tranquilizó. Estaré bien, solo mantén las puertas cerradas. No dejes entrar a nadie que no sea yo. Ten cuidado, dijo ella, poniéndose de puntillas para tocar su mejilla. Fue un gesto pequeño, íntimo, que hizo que el corazón de Elías se acelerara. Siempre, prometió. El viaje a Fort Lowell tomó un día completo. Elías llegó al caer la noche.
cansado y cubierto de polvo. Encontró a Mendoza en la cantina, bebiendo solo en una esquina. Cuando el capitán lo vio, sus ojos se iluminaron. Elías, no esperaba verte aquí. Recibí tu carta, dijo Elías, sentándose. Necesito tu ayuda. Mendoza asintió lentamente. Supuse que sí. Cuéntame todo. Y Elías lo hizo. Le contó sobre Aileen, sobre los niños, sobre el peligro, sobre Harlan. Cuando terminó, Mendoza silbó en voz baja. Te has metido en un buen lío, amigo. Lo sé. ¿Vale la pena? Elías no dudó. Sí. Mendoza sonrió. Entonces te ayudaré, pero necesitas entender algo. Oficialmente, no puedo hacer nada contra Harlan. No tengo autoridad sobre él ahora que está fuera del ejército. ¿Y extraoficialmente? Los ojos de Mendoza brillaron. Extraoficialmente, ese bastardo me debe dinero. Y estoy más que feliz de pagar esa deuda de otra manera. Elías sintió alivio inundar su pecho. Gracias. Pero hay algo más que necesitas saber, dijo Mendoza, poniéndose serio. Harlan no viene solo. Ha reunido a algunos hombres. Tipos duros. Mercenarios. ¿Cuántos? 4, tal vez 5. Elías hizo cuentas mentalmente. 5 contra 1. No me gustaban esas probabilidades. Pero, continuó Mendoza, si tienes evidencia de lo que Harlan hizo en San Carlos, puedo usar eso, puedo amenazarlo, hacerle saber que si te toca, su pasado saldrá a la luz. Elías asintió lentamente. Tengo evidencia, tengo los informes, los testimonios, todo. ¿Dónde? Escondidos, en un lugar seguro. Mendoza lo miró durante un largo momento. Sabes que esto es peligroso, ¿verdad? Si Harlan piensa que estás fanfarroneando, te matará de todos modos. Lo sé. ¿Y aún estás dispuesto a arriesgarte? Elías pensó en Aileen, en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que cantaba para sus hijos. Sí, dijo, lo estoy. Mendoza sonrió. Entonces que Dios nos ayude a ambos. Elías regresó a casa al día siguiente con un plan. No era un buen plan, pero era lo mejor que tenían. Cuando llegó, Aileen corrió hacia él, aliviada. Pensé que algo te había pasado. Estoy bien, dijo, bajando de su caballo, pero necesitamos hablar. Le contó todo lo que Mendoza le había dicho. Sobre Harlan, sobre los mercenarios, sobre el plan. Aileen escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella asintió lentamente. ¿Cuándo crees que vendrá? Pronto, tal vez en una semana, tal vez menos. Entonces necesitamos prepararnos. Aileen. No, dijo ella firmemente. No voy a esconderme, no voy a dejar que luche solo. Si viene, lo enfrentaremos juntos. Elías quería protestar, quería decirle que se fuera, que se llevara a los niños a un lugar seguro. Pero cuando miró sus ojos, vio la misma determinación que había visto el día que la conoció. La misma fuerza que había sobrevivido a la pérdida, al dolor, al odio. Juntos, acordó finalmente. Aileen sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Juntos. Y en ese momento, Elías supo que pase lo que pase, ya no estaba solo. Tenía algo por lo que pelear. Alguien por quien vivir. Los días siguientes fueron tensos. Cada ruido hacía que Elías saltara. Cada sombra parecía una amenaza. Preparó la cabaña lo mejor que pudo. Reforzó las puertas. Bloqueó las ventanas. Escondió armas extra en lugares estratégicos. Aileen enseñó a Elara y Kael a esconderse en el sótano si había problemas. Les hizo practicar hasta que pudieran hacerlo en silencio, sin lágrimas. Las noches eran las peores. Elías y Aileen se turnaban para hacer guardia, pero ninguno de los dos dormía realmente. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, Elías estaba sentado afuera cuando Aileen salió. No puedes dormir, observó ella. Tú tampoco. Ella se sentó junto a él. Por un rato, no dijeron nada, solo escucharon los sonidos de la noche, los grillos, el viento, el aullido distante de un coyote. ¿Tienes miedo?, preguntó Aileen finalmente. Sí, admitió Elías. ¿Tú? Aterrorizada. Bien, la miró. El miedo te mantiene vivo. Te mantiene alerta. ¿Eso es lo que aprendiste en la guerra? Eso es lo que aprendí sobreviviendo. Aileen asintió lentamente. Luego, de repente, preguntó, si sobrevivimos a esto,
¿Qué harás después? Elías parpadeó, sorprendido. No lo sé. No he pensado tan lejos. Deberías, dijo ella en voz baja. Necesitas algo por lo que seguir viviendo. Después. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué harás tú? Aileen no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte oscuro. Me gustaría quedarme aquí, sí. Si tú quisieras que me quedara. El corazón de Elías dio un vuelco. ¿Te quedarías, incluso después de todo esto? Especialmente después de todo esto. Lo miró, porque significaría que sobrevivimos, juntos, y eso tiene que significar algo. Elías sintió que algo se quebraba dentro de él, algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Aileen, yo. Las palabras murieron en su garganta, pero no importó, porque Aileen se inclinó y lo besó. Fue suave, tentativo, como si estuviera probando algo frágil. Cuando se separaron, Elías podía ver lágrimas brillando en sus ojos. Por eso vale la pena pelear, susurró ella, por esto. Y Elías, por primera vez en 7 años, permitió que la esperanza entrara en su corazón. Harlan llegó 3 días después. Elías lo vio primero, 4 jinetes acercándose por el camino al amanecer. Reconoció a Harlan de inmediato, incluso a la distancia. Su postura era inconfundible, arrogante, peligrosa. Están aquí, dijo Elías, entrando rápidamente en la cabaña. Aileen ya estaba levantada, ayudando a los niños a entrar en el sótano. ¿Cuántos? 4. Puedo disparar, dijo ella. Dame un rifle. Elías dudó, luego asintió. Le entregó uno de sus rifles extra. Solo si no hay otra opción. Entendido. Se posicionaron, Elías en el porche, Aileen en la ventana de arriba. Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros de la cabaña. Harlan desmontó lentamente, con una sonrisa en su rostro. Cortez, gritó, hace mucho que no nos vemos. Elías no respondió, solo esperó. Harlan dio un paso adelante. Oí que has estado ocupado, jugando a la casa con una pequeña india. Esta es mi tierra, Harlan, dijo Elías en voz baja. No tienes asuntos aquí. Oh, pero sí los tengo. Harlan sacó un papel de su bolsillo. ¿Ves esto? Es una orden de búsqueda. Para una mujer llamada Naiche. Apache, buscada por asesinato. Elías sintió que su sangre se helaba. Dicen que la recompensa es de $200. Continuó Harlan. No es mucho, pero es algo. Ella no está aquí, mintió Elías. Harlan se rió. ¿En serio? Porque tengo testigos que dicen lo contrario. Dio otro paso adelante. Sus hombres se dispersaron, rodeando la cabaña. Aquí está el trato. Cortez, dijo Harlan. Me das a la mujer. Y todos nos vamos felices. Tú sigues con tu vida. Yo cobro mi recompensa, sin derramamiento de sangre. No. ¿No? Harlan arqueó una ceja. ¿Ni siquiera vas a pensarlo? No hay nada que pensar. Estás cometiendo un error, Cortez, un gran error. Elías dio un paso adelante. Antes de que hagas algo que lamentes, hay algo que deberías saber. Oh, ¿y qué es? Tengo evidencia, dijo Elías lentamente, de lo que hiciste en San Carlos. Informes detallados, testimonios, fotografías. La sonrisa de Harlan vaciló. Estás mintiendo. No lo estoy. ¿Y si algo me pasa a mí o a las personas bajo mi protección? Esa evidencia va directamente a los periódicos, a los políticos, a todos los que puedan usarla para arruinarte. Harlan lo miró durante un largo momento. Estás fanfarroneando. Inténtalo y averígualo. El silencio se extendió, tenso, peligroso. Entonces Harlan sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Cortez, cortaste mi carrera, me quitaste mi honor, y ahora me amenazas. Dio otro paso adelante, y Elías vio algo brillar en su mano. Un cuchillo. Creo que es hora de que paguemos viejas deudas. El tiempo se ralentizó. Elías vio el cuchillo brillar a la luz del amanecer. Vio la sonrisa fría en el rostro de Harlan. Vio a los otros 3 hombres moverse, sus manos yendo hacia sus armas. Y en ese momento, supo que las palabras no serían suficientes. Última oportunidad, Cortez, dijo Harlan. Dame a la mujer, o esto se pondrá muy feo. Elías sintió que su mano se cerraba alrededor de su revólver. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, fría, lista. No, dijo.
Harlan suspiró. Muy bien, tu funeral. Hizo una señal a sus hombres. Ellos se dispersaron, moviéndose para rodear la cabaña. Pero antes de que pudieran dar más de 2 pasos, un disparo resonó en el aire. No vino de Elías, vino de arriba. Una de las ventanas del segundo piso se había abierto. Aileen estaba allí, con el rifle apuntando directamente a Harlan. El disparo había pasado justo al lado de su cabeza, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor. El próximo no fallará, gritó Aileen. Su voz era firme, sin miedo. Harlan se congeló, sus hombres también, todos miraban hacia arriba con sorpresa. Tienes una india con agallas, dijo Harlan después de un momento. Admiro eso. No es solo una india, dijo Elías en voz baja. Es mi familia, y mataré a cualquiera que intente hacerles daño. Harlan lo miró, y por primera vez, Elías vio algo en sus ojos que no era arrogancia. Era cálculo, evaluación. 5 contra 2, dijo Harlan. No me gustan esas probabilidades. Entonces vete, dijo Elías, y no vuelvas. Harlan se rió. ¿Y dejar ir mi recompensa? Lo siento, Cortez, no puedo hacer eso. Dio un paso adelante. Elías levantó su revólver, apuntando directamente a su pecho. Te lo dije, dijo Elías. Si das un paso más, esto termina mal para todos. Tal vez, acordó Harlan, pero incluso si me matas, mis hombres seguirán aquí, y ellos terminarán el trabajo. No si yo puedo evitarlo. La voz vino de detrás de Harlan. Todos se volvieron. El capitán Mendoza estaba allí, a caballo, con 5 soldados detrás de él, todos armados, todos apuntando a Harlan y sus hombres. ¿Mendoza? Harlan parpadeó, sorprendido. ¿Qué diablos haces aquí? Recibí un informe, dijo Mendoza tranquilamente, de actividad criminal en esta área. Pensé que debía investigar. Esta no es tu jurisdicción. Lo es si hay una amenaza para la paz, respondió Mendoza, y desde donde estoy parado, parece que estás amenazando a un ciudadano en su propia tierra. Los hombres de Harlan se miraron nerviosamente. Claramente no habían firmado para pelear contra el ejército. Harlan apretó la mandíbula. Esto no ha terminado, Cortez. Sí lo está, dijo Elías. Y si vuelves, no tendré que dispararte yo mismo. Mendoza se asegurará de que tu pasado salga a la luz. Todos sabrán lo que hiciste en San Carlos. Harlan lo miró con odio puro. Pero finalmente, retrocedió. Vámonos, gruñó a sus hombres. Montaron sus caballos y se alejaron, dejando una nube de polvo detrás. Elías bajó su revólver. Sus manos temblaban. No se había dado cuenta de cuánto hasta ahora. Mendoza desmontó y se acercó. Llegué justo a tiempo, ¿eh? Gracias, dijo Elías. Su voz sonaba ronca. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía, dijo Mendoza. Harlan volverá, no ahora, pero eventualmente. Los hombres como él siempre vuelven. Lo sé. Entonces será mejor que estés preparado. Elías asintió, miró hacia la ventana donde Aileen todavía estaba de pie, con el rifle en sus manos. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Elías supo que esto nunca terminaría, que siempre habría más hombres como Harlan, más amenazas, más peligros. Pero también supo que valía la pena. Porque por primera vez en su vida, tenía algo real por lo que luchar. Esa noche, después de que Mendoza y sus hombres se fueran, Elías y Aileen se sentaron en el porche. Los niños finalmente se habían calmado lo suficiente como para dormir. Gracias, dijo Elías en voz baja. Por el disparo, por estar allí. Dije que estaríamos juntos, respondió Aileen. Lo decía en serio. Elías la miró, a la luz de la luna. Su rostro parecía casi etéreo, hermoso de una manera que le quitaba el aliento. Aileen, comenzó, hay algo que necesito decirte. Ya lo sé, dijo ella en voz baja. ¿Qué sabes? Sé por qué peleaste hoy. ¿Por qué te arriesgaste? No fue solo porque era lo correcto. Lo miró, fue porque me amas. Elías sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo? Porque yo siento lo mismo. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Elías no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarla. ¿En serio? Susurró. Sí, Aileen sonrió, con los ojos brillantes. No sé cuándo sucedió, no sé cómo, pero en algún lugar entre el primer día y ahora,
Te convertiste en la persona más importante de mi vida. Elías sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Te amo, dijo. Las palabras salieron como una inundación. Te amo tanto que me asusta. No sabía que era posible sentir así después de todo lo que he visto. Después de todo lo que he hecho. Yo también te amo, susurró Aileen, y me asusta igual, pero también me hace sentir viva. Elías la atrajo hacia él, y esta vez cuando sus labios se encontraron, no fue tentativo, fue profundo, desesperado, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Cásate conmigo, dijo Elías de repente. Aileen parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió él. Sé que es loco, sé que es peligroso, pero ya no quiero vivir como si estuviera esperando que todo termine. Quiero vivir contigo, construir algo contigo, algo real. Aileen lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. Sí. ¿Sí? Sí, me casaré contigo. Elías la besó de nuevo, riendo contra sus labios. ¿De verdad? De verdad. Se abrazaron bajo las estrellas. Dos sobrevivientes que finalmente habían encontrado algo más valioso que la mera supervivencia. Habían encontrado el hogar. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes. 2 semanas después, cuando las cosas finalmente habían comenzado a calmarse, cuando Elías había comenzado a hacer planes para una pequeña ceremonia, Harlan regresó. Esta vez, no vino con advertencias, no vino con amenazas. Vino con fuego. Elías se despertó en medio de la noche con el olor a humo. Se levantó de un salto. Con el corazón acelerado, corrió a la ventana. El granero estaba en llamas. Aileen, gritó, despierta, fuego. Aileen se despertó de inmediato. Los instintos de supervivencia activándose. ¿Dónde? El granero. Trae a los niños. Tenemos que salir. Se movieron rápido. Aileen agarró a Elara y Kael, medio dormidos y confundidos. Elías tomó su rifle y abrió la puerta. Afuera, el mundo era naranja y negro. Las llamas lamían el cielo nocturno, arrojando sombras danzantes sobre todo. Y en el borde de la luz, Elías vio figuras. 4 hombres. Harlan estaba al frente. Cortez, gritó Harlan. Dijiste que tenías evidencia. Pues aquí estoy. Muéstramela. Elías empujó a Aileen y los niños detrás de él. Vete de mi tierra. Oh, me iré. Harlan se rió, pero era una risa sin humor, sin cordura, pero no antes de que me dé lo que me debes. Uno de los hombres arrojó una antorcha hacia la cabaña. Aterrizó en el techo, prendiendo la madera seca. No, gritó Aileen. Corran, dijo Elías. Al bosque, yo los detendré. Elías, no puedes. Corran. Su voz era dura, desesperada. Protege a los niños. Aileen vaciló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego asintió y tomó a los niños, corriendo hacia la oscuridad del bosque. Elías se volvió hacia Harlan. Su rifle apuntaba firme. Es solo tú y yo ahora, Harlan, como debería haber sido desde el principio. Harlan sonrió. Finalmente estás hablando con sentido. Dio una señal. Sus hombres se dispersaron, rodeando a Elías. Elías apretó los dientes. 4 contra 1. No eran buenas probabilidades. Pero pelearía de todos modos. El primer hombre se lanzó desde la izquierda. Elías giró y disparó. El hombre cayó con un grito. El segundo vino desde la derecha. Elías esquivó, usando la culata de su rifle para golpear al hombre en la cabeza. Cayó, inconsciente. Pero el tercero llegó por detrás. Elías sintió el impacto del cuchillo deslizándose entre sus costillas. Dolor, blanco, cegador. Cayó de rodillas, jadeando. Harlan se acercó lentamente, sonriendo. Esto es por San Carlos. Cortez, por arruinar mi vida. Levantó su cuchillo. Y entonces un disparo resonó en el aire. Harlan se tambaleó, con los ojos muy abiertos. Miró hacia abajo. Había sangre extendiéndose por su camisa. Se dio la vuelta. Aileen estaba de pie a 20 metros, con el rifle todavía humeando en sus manos. Nadie, dijo, con la voz temblando de rabia. Nadie lastima a mi familia. Harlan dio un paso hacia ella. Luego otro. Luego cayó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo.
Los dos hombres restantes miraron el cuerpo de su líder, luego a Aileen, luego huyeron hacia la noche. Aileen dejó caer el rifle y corrió hacia Elías. Elías, no, no, no. Estoy bien, jadeó con acento agudo él. Pero no lo estaba. Podía sentir la sangre corriendo entre sus dedos. Mucha sangre. Tenemos que detenerte el sangrado, dijo Aileen frenéticamente. Rasgó un pedazo de su vestido y lo presionó contra la herida. Elías gritó de dolor. Lo sé, lloró ella. Pero tienes que quedarte conmigo. ¿Entiendes? Tienes que quedarte. Aileen, su voz era débil. Si no lo logro. No digas eso. Si no lo logro, continuó él, prométeme que cuidarás de ti y de los niños. Prométeme que seguirás viviendo. No te vas a morir, dijo ella con fiereza. No te lo permitiré. Elías trató de sonreír. Siempre, tan terca. Maldita sea, Elías, no cierres los ojos. Pero era difícil mantenerlos abiertos. Tan difícil. Te amo, susurró. Yo también te amo, sollozó Aileen. Por favor, quédate conmigo. Los sonidos comenzaron a desvanecerse. El mundo se volvió borroso. Elías sintió que se deslizaba, cayendo en la oscuridad. Lo último que escuchó fue la voz de Aileen, llamándolo de vuelta. Elías despertó con el sol brillando en sus ojos. Por un momento, pensó que estaba muerto, que esto era el cielo, o lo que fuera que viniera después. Pero entonces sintió dolor, dolor agudo en su costado, dolor que significaba que todavía estaba vivo. Elías. Giró la cabeza. Aileen estaba sentada a su lado, con el rostro pálido de agotamiento, pero sonreía. «Estás despierto», dijo, con la voz quebrada de alivio. «¿Cuánto tiempo?» graznó él. 3 días. Pensé que te había perdido». «No tan fácil», intentó bromear, pero le salió débil. Aileen le tomó la mano. «Mendoza vino. Trajo un médico. Dijeron que tuviste suerte. El cuchillo no tocó nada vital». «¿Y Harlan?» «Muerto. Sus hombres huyeron. Mendoza dice que no volverán». Elías asintió lentamente, procesando. «¿Los niños?» «Bien, asustados, pero bien. El Ara no ha dejado de preguntarme si te despertarías». Aileen se rió, un sonido mitad alegría, mitad llanto. «Kael también. Sigue diciendo tu nombre. Elías. Elías». «Mi pequeño hablador», murmuró Elías. «Ellos te aman», dijo Aileen en voz baja. «Como yo te amo». Elías apretó su mano. «Casi te pierdo». «Casi nos perdimos el uno al otro», corrigió ella. «Pero no lo hicimos. Estamos aquí. Estamos vivos». «Sí», acordó él. «Estamos vivos». Se quedaron en silencio durante un rato. Luego Elías dijo: «La cabaña». «Se quemó», dijo Aileen. «Pero el granero sobrevivió, en su mayoría, y Mendoza ha prometido ayudarnos a reconstruir». «¿Por qué haría eso?» «Porque», dijo Aileen con una sonrisa pequeña. «Dice que eres el mejor hombre que conoce, y que el mundo necesita más hombres como tú». Elías sintió que su garganta se cerraba. «No soy un buen hombre». «Sí lo eres», dijo Aileen con firmeza. «Eres el mejor hombre que conozco». La recuperación fue lenta. Elías pasó semanas en cama, incapaz de hacer más que respirar y tratar de no abrir sus heridas. Pero no estaba solo. Aileen estaba allí, cambiando sus vendajes, forzándolo a beber caldo, cantando suavemente cuando el dolor se volvía demasiado. El Ara y Kael lo visitaban todos los días. Kael le mostraba las palabras nuevas que estaba aprendiendo. El Ara le traía flores silvestres que había recogido. Y lentamente, muy lentamente, Elías sanó. Cuando finalmente pudo levantarse, cuando finalmente pudo caminar afuera sin sentir que se desmayaría, vio lo que quedaba de su hogar. La cabaña era cenizas, nada más que madera quemada y recuerdos perdidos. Pero el granero aún estaba en pie, y alrededor de él, había señales de vida, un pequeño jardín que Aileen había comenzado, una cerca nueva que Mendoza y sus hombres habían ayudado a construir. Y en el centro de todo, un árbol joven, un álamo, apenas más alto que Kael. «Lo planté», dijo Aileen, acercándose a él, «el día después de que despertaste. Pensé que necesitábamos algo nuevo, algo que creciera con nosotros». Elías la miró. «Es perfecto». «Lo es», acordó ella. Se quedaron allí, mirando el árbol joven balanceándose en la brisa. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó Elías. Reconstruimos, dijo Aileen simplemente. Juntos. Elías asintió. Juntos. Pasaron meses. La cabaña fue reconstruida, más pequeña que antes pero más sólida. El jardín floreció, los niños crecieron. Y en una mañana fresca de primavera, bajo el álamo que ahora llegaba hasta la cintura, Elías y Aileen se casaron. No había sacerdote, no había multitud, solo Mendoza como testigo, y los niños como público. Mendoza leyó palabras simples de un libro viejo, palabras sobre compromiso y amor y elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Y cuando fue el momento de intercambiar votos, Elías y Aileen se tomaron de las manos. Aileen, dijo Elías, con la voz temblando ligeramente, desde el día que te conocí, mi vida ha sido diferente. Más difícil, sí, pero también más llena. Me diste una razón para levantarme por la mañana, una razón para seguir luchando. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No tengo mucho que ofrecerte, solo esta tierra, esta vida, y mi promesa de que cada día que me queda, la pasaré tratando de hacerte feliz. Aileen tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Elías, cuando llegué aquí, estaba rota, pensé que nunca volvería a sentirme completa, pero tú me mostraste que es posible sanar, que es posible comenzar de nuevo. Su voz se quebró. Me diste un hogar, no solo un lugar, sino una familia, y te prometo que te amaré con cada aliento que tome, hasta el último día. Mendoza sonrió, por el poder que no tengo, pero que nadie me va a cuestionar de todos modos. Los declaro marido y mujer. Elías besó a Aileen. Fue suave, dulce, lleno de promesas. Kael aplaudió, el ara se rió, y por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sintió bien. 5 años pasaron. El álamo creció alto y fuerte, sus raíces profundas en la tierra roja. La cabaña se expandió, se añadió una habitación para el ara, otra para Kael, y una más pequeña, para la bebé. Su nombre era Esperanza, tenía los ojos oscuros de su madre y el cabello oscuro de ambos. Y cuando lloraba, Elías la calmaba caminando con ella bajo las estrellas, cantando viejas canciones españolas. Aileen lo observaba desde la ventana, con el corazón lleno de algo que solo podía llamarse paz. Una tarde, cuando Esperanza tenía 6 meses, Aileen y Elías se sentaron bajo el álamo mientras los niños jugaban en el patio. ¿Sabes?, dijo Aileen, recostada contra él, cuando era niña, mi abuela me contó una historia sobre el viento. ¿Cuál historia?, preguntó Elías, pasando un brazo alrededor de ella. Decía que el viento no pertenecía a nadie, que era libre, que iba donde quería, cuando quería, pero un día, vio un árbol muriendo, y se quedó hasta que el árbol volvió a florecer. Hizo una pausa. Le pregunté por qué el viento se quedaría, por qué renunciaría a su libertad. ¿Y qué te dijo ella? Aileen sonrió, dijo que porque a veces, encontrar algo que vale la pena cuidar es más valioso que toda la libertad del mundo. Elías besó su cabeza. Tu abuela era sabia. Lo era. Aileen miró hacia el horizonte, donde el sol se estaba poniendo en tonos de naranja y rosa. Elías, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó? ¿De elegir quedarte? Elías pensó en eso, en todos los desafíos, todo el dolor, toda la lucha. No, dijo finalmente, ni por un segundo. Yo tampoco, susurró ella. Se quedaron así, observando cómo sus hijos jugaban, cómo el sol se ponía, cómo el mundo seguía girando. Y en algún lugar en la distancia, el viento sopló suavemente a través del valle, no de paso, como solía hacer, sino como si se hubiera quedado. Años más tarde, cuando Elías era un hombre viejo y Aileen tenía mechones grises en su cabello. Cuando sus hijos habían crecido y tenido sus propios hijos. Cuando el álamo era tan alto que su sombra cubría toda la cabaña. Alguien del pueblo vino a visitarlos. Un periodista joven, escribiendo una historia sobre los primeros colonos de la región. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó el joven, mirando alrededor del rancho próspero. Elías y Aileen se miraron. Nunca le habían puesto un nombre oficial. Era solo su hogar. Pero Aileen sonrió. Se llama El viento que decidió quedarse. Ese es un nombre extraño, observó el periodista. Es de una vieja historia apache, explicó Aileen, sobre elegir quedarse cuando podrías irte, sobre encontrar tu hogar. El periodista garabateó en su libreta.
¿Y ustedes? ¿Por qué se quedaron aquí? Con todo el dolor, todo el peligro que enfrentaron. Elías miró a su esposa, a la mujer que había cambiado todo. Porque, dijo lentamente, a veces el hogar no es el lugar donde naciste, es el lugar donde eliges plantar tus raíces. El lugar donde decides que, pase lo que pase, no te vas a ir. Aileen tomó su mano, y este es nuestro lugar. El periodista sonrió, es una buena historia. Sí, acordó Elías, lo es. Después de que el joven se fue, Elías y Aileen se quedaron en el porche, observando el sol ponerse una vez más. ¿Crees que alguien recordará nuestra historia? Preguntó Aileen. No lo sé, admitió Elías. ¿Importa? Aileen pensó en eso, luego sonrió. No, supongo que no. Porque al final, no importaba si alguien más sabía su historia. Lo que importaba era que la habían vivido, juntos. Habían sobrevivido al dolor, al odio, a la pérdida. Y del otro lado, habían encontrado algo hermoso. Habían encontrado el amor, la familia, el hogar. Y eso era suficiente. El viento sopló suavemente a través del valle, susurrando entre las hojas del álamo. Y si escuchabas con atención, casi podías oír una canción, una vieja canción apache sobre el viento que eligió quedarse. Y dos almas que se encontraron en la oscuridad y decidieron construir una luz.